15 minutos. Eso fue todo lo que necesitó el periodista más temido de Colombia para preparar la trampa perfecta contra Gustavo Petro. Había conseguido documentos secretos, testigos anónimos y una pregunta que destrozaría su presidencia. Pero lo que Roberto Vázquez no sabía era que Petro había llegado con su propia sorpresa. Y cuando la reveló en vivo, el cazador se convirtió en presa. Imagina tener el poder de destruir carreras con una sola pregunta. Imagina ser tan temido que los políticos más poderosos tiemblen solo con saber que vas a entrevistarlos. Ahora, imagina que toda esa reputación se desmorone en una sola noche, ante millones de espectadores. Hola familias, cuéntenos desde qué país nos están viendo mientras narramos la historia de la entrevista más explosiva en la historia del periodismo colombiano, donde el depredador se convirtió en víctima en tiempo real. Roberto Vázquez llevaba 25 años construyendo su reputación como el periodista más letal de Colombia. No era el más querido, ni el más carismático, pero era definitivamente el más efectivo destruyendo reputaciones. Su método era simple y devastador: investigar exhaustivamente, preparar preguntas trampa y ejecutar el ataque con precisión quirúrgica. En su oficina del piso 15 del edificio más lujoso de Bogotá, Vázquez tenía una pared completa dedicada a sus trofeos: fotografías de políticos llorando, renuncias en vivo, escándalos que él había destapado, ministros, senadores, gobernadores, incluso un expresidente. Todos habían caído bajo su escrutinio implacable. El periodismo no es un concurso de popularidad, solía decir en las universidades donde daba conferencias. Es una guerra contra la mentira, y en la guerra no hay lugar para la piedad. Su programa, La Verdad sin Máscara, se transmitía los viernes a las 9 p.m. en horario estelar. Durante una hora, Roberto Vázquez tenía el poder de cambiar el rumbo político del país. Las cifras de audiencia eran impresionantes. 8 millones de colombianos se conectaban religiosamente cada semana para ver a quién destruiría esta vez. El proceso era siempre el mismo. Una semana antes del programa, su equipo de 15 investigadores comenzaba a trabajar día y noche. Revisaban contratos, seguían el dinero, hablaban con fuentes anónimas, excavaban en el pasado del entrevistado hasta encontrar la grieta perfecta donde insertar el cuchillo. Desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia, se había convertido en la obsesión de Vázquez. No era solo trabajo, era personal. Petro representaba todo lo que Vázquez despreciaba. Un político de izquierda que hablaba de igualdad social, que criticaba a los medios tradicionales y que tenía el apoyo de las masas. «Es un populista peligroso», le decía Vázquez a cualquiera que quisiera escuchar. Alguien tiene que desenmascararlo antes de que destruya el país. Durante 8 meses, Vázquez había intentado conseguir una entrevista con Petro. Cada solicitud había sido rechazada educadamente por el equipo presidencial. «El presidente tiene la agenda muy ocupada», era la respuesta estándar. Pero Vázquez sabía la verdad. Petro lo evitaba porque sabía lo que le esperaba. La oportunidad llegó de la manera más inesperada. El 15 de septiembre, el director del canal recibió una llamada directa de la Casa de Nariño. Gustavo Petro quería dar una entrevista exclusiva, y específicamente había solicitado que fuera con Roberto Vázquez. Cuando el director le dio la noticia, Vázquez no podía creer lo que escuchaba. «¿Está seguro? ¿Petro pidió específicamente por mí?» «Así es, dice que es hora de enfrentar las preguntas difíciles». Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Vázquez. Después de meses de espera, finalmente tendría a Petro exactamente donde lo quería, sentado frente a él, sin escapatoria, ante las cámaras nacionales. El viernes 22 de septiembre, a las 8:45 p.m., Roberto Vázquez tenía 15 minutos para preparar la emboscada más importante de su carrera. Su equipo había trabajado 72 horas seguidas, recopilando información, verificando fuentes y preparando las preguntas trampa. «Señor Vázquez», le dijo su productor principal mientras revisaban los documentos por última vez, «tenemos todo lo que necesitamos.
los vínculos con Venezuela, las contradicciones en sus declaraciones sobre seguridad, las acusaciones de sus excolaboradores. Con cualquiera de estos temas podemos ponerlo contra la pared. Vázquez revisó meticulosamente cada hoja. Había documentos que mostraban supuestas inconsistencias en las políticas económicas de Petro, testimonio de exfuncionarios que hablaban de decisiones autoritarias, y lo más explosivo, una grabación de audio donde supuestamente se escuchaba a Petro hablando de eliminar la oposición mediática. Esta noche Petro va a lamentar haber venido aquí, murmuró Vázquez mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del estudio. Vamos a demostrarle al país quién es realmente. El plan era perfecto. Comenzaría con preguntas aparentemente inocuas sobre política general, ganaría la confianza de Petro y luego, en el momento preciso, lanzaría el ataque demoledor. Primero la grabación de audio, después los documentos y finalmente la pregunta que no tendría respuesta. Señor presidente, ¿cómo explica que sus políticas coincidan exactamente con las que implementó el gobierno de Venezuela que usted tanto critica? A las 8:50 p.m., Gustavo Petro llegó al estudio. Vázquez lo observó desde la sala de control, estudiando cada movimiento, cada gesto. Petro parecía tranquilo, casi relajado. Llevaba un traje azul oscuro, su característica camisa blanca y una expresión serena que contrastaba con la tensión que se respiraba en el ambiente. «Buenas noches, Roberto», dijo Petro al entrar al estudio, extendiendo la mano con una sonrisa genuina. «Gracias por la invitación». Vázquez estrechó la mano con la frialdad profesional que había perfeccionado durante décadas. «Buenas noches, señor presidente. Espero que esté preparado para una conversación franca». «Eso espero también», respondió Petro, y algo en su tono hizo que Vázquez se sintiera ligeramente incómodo, aunque no supo exactamente por qué. Mientras los técnicos ajustaban los micrófonos y las cámaras hacían las tomas de prueba, Vázquez notó que Petro llevaba consigo un maletín de cuero negro. No era extraño que los políticos trajeran documentos, pero había algo en la forma en que Petro lo mantenía cerca que le resultó intrigante. «¿Documentos importantes?», preguntó Vázquez señalando el maletín. Petro sonrió. «Podríamos decir que sí. Material de lectura interesante». A las 9 p.m. en punto, comenzó la transmisión. La sintonía del programa resonó en los estudios mientras las cámaras enfocaron a Roberto Vázquez sentado frente a Gustavo Petro. 8 millones de colombianos se prepararon para presenciar lo que todos esperaban sería una masacre periodística. «Buenas noches, Colombia», comenzó Vázquez con su voz característica, grave y autoritaria. «Estamos aquí con el presidente Gustavo Petro para una conversación que promete ser reveladora. Señor presidente, gracias por aceptar estar en nuestro programa». «Gracias a usted, Roberto. Es un honor estar aquí». Vázquez comenzó con preguntas generales sobre la economía y la seguridad, aparentemente inofensivas pero diseñadas para crear una falsa sensación de confianza. Petro respondía con calma, explicando políticas, citando cifras, manteniendo un diálogo aparentemente normal. Pero Vázquez era como un felino acechando a su presa. Cada pregunta lo acercaba más al momento del ataque. Sus productores desde la sala de control le hacían señas indicándole que era hora de cambiar el tono. Después de 15 minutos de intercambio cordial, Vázquez decidió que era momento de mostrar sus colmillos. «Señor presidente», dijo cambiando sutilmente el tono de voz, «hablemos de algunos temas que realmente preocupan a los colombianos». Vázquez se inclinó ligeramente hacia adelante adoptando la postura que sus víctimas anteriores conocían muy bien. Era la señal de que el interrogatorio amistoso había terminado y comenzaba la ejecución. «Tengo aquí algunos documentos muy interesantes», dijo sacando las primeras hojas de su carpeta. «Informes de inteligencia que sugieren vínculos preocupantes entre su gobierno y ciertos elementos del régimen venezolano». Petro no cambió su expresión. Simplemente asintió. «Me interesan mucho esos documentos, Roberto. ¿Podría ser más específico?» «Por supuesto», respondió Vázquez, sintiendo que estaba tomando el control total de la entrevista.
Tenemos registros de reuniones secretas, transferencias financieras cuestionables y, lo más grave, hizo una pausa dramática. Una grabación donde usted habla de eliminar la oposición mediática. El estudio se sumió en un silencio tenso. Vázquez sabía que este era el momento que definiría la entrevista. En la sala de control, los productores se miraban expectantes. En lugares de todo Colombia, millones de espectadores se acercaron a sus televisores. Pero la reacción de Petro no era la que Vázquez esperaba. No hubo negaciones desesperadas, no hubo sudor nervioso, no hubo la mirada de pánico que había visto tantas veces antes. En cambio, Petro sonrió. Roberto, antes de que reproduzca esa grabación, me gustaría preguntarle algo. Lo que pasó a continuación no estaba en el guión de Vázquez, no estaba en ningún manual de periodismo. Gustavo Petro, que se suponía que debía estar defendiéndose desesperadamente, tomó la iniciativa. Roberto, usted ha construido una carrera impresionante destruyendo reputaciones, pero me pregunto, ¿quién vigila al vigilante? Vázquez sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esta no era la reacción de un político acorralado. Esta era la calma de alguien que sabía algo que él no sabía. No entiendo qué quiere decir, señor presidente, murmuró Vázquez, pero su voz había perdido parte de su seguridad característica. Petro sacó del maletín una carpeta roja, idéntica a la que Vázquez tenía en sus manos. Esta carpeta contiene información muy interesante sobre cómo se financian ciertos programas de televisión en Colombia. El corazón de Vázquez comenzó a latir más fuerte. Señor presidente, estamos aquí para hablar de su gobierno, no de... No, Roberto, interrumpió Petro con firmeza. Estamos aquí para hablar de la verdad. Y la verdad es que durante los últimos 5 años, su programa ha recibido financiamiento de empresas que están siendo investigadas por corrupción. En la sala de control, los productores empezaron a entrar en pánico. Esto no era lo que habían planeado. Se suponía que Vázquez sería quien hiciera las acusaciones, no quien las recibiera. Vázquez intentó recuperar el control. Esas son acusaciones muy graves sin fundamento. ¿Sin fundamento? Abrió la carpeta roja y sacó un documento. Aquí tengo los contratos firmados entre su canal y Petrominerales S.A., la misma empresa que está siendo investigada por evasión fiscal y sobornos. Lo que Petro reveló a continuación cambió para siempre el panorama del periodismo colombiano. Con la precisión de un cirujano, comenzó a detallar una red de corrupción que involucraba a los medios más importantes del país. Roberto, su programa recibió $2.8 millones en los últimos 3 años, continuó Petro, leyendo directamente del documento. Oficialmente figuran como patrocinios, pero los contratos especifican que a cambio de este dinero, ciertos temas no debían ser investigados. Vázquez había palidecido visiblemente. Su respiración se había vuelto irregular y, por primera vez en 25 años de carrera televisiva, no sabía qué decir. Además, continuó Petro implacablemente, tengo aquí grabaciones de las reuniones donde se acordaron estos pagos. ¿Le gustaría que las reprodujéramos ahora mismo? El silencio en el estudio era ensordecedor. Vázquez, el hombre que había hecho llorar a senadores y había derribado ministros, se encontraba completamente indefenso. Yo necesito... balbuceó Vázquez, pero las palabras no salían. Petro no se detuvo. Sacó otro documento. Y aquí tenemos algo aún más interesante. Los nombres de los periodistas que recibieron pagos adicionales por escribir artículos específicos contra ciertos políticos. En la sala de control, el director del canal tomó una decisión desesperada. Cortamos a comerciales. ¡Ahora! Pero Petro levantó la mano. No, por favor, los colombianos merecen conocer toda la verdad. Lo que siguió fue el colapso más público y humillante en la historia del periodismo televisivo colombiano. Roberto Vázquez, el hombre que había hecho llorar a senadores y había derribado ministros, se desmoronó completamente ante las cámaras. Roberto, dijo Petro con una voz que mezclaba firmeza y compasión. Durante años usted ha actuado como si fuera el guardián de la verdad, pero la realidad es que ha sido parte de un sistema que vende la información al mejor postor. Vázquez intentó levantarse de su silla, pero las piernas no le respondían. El sudor corría por su frente y sus manos temblaban visiblemente. Yo no sabía, murmuró finalmente.
Los contratos los manejaba la administración del canal. ¿No sabía? Petro sacó otro documento. Aquí está su firma autorizando el recibo de un pago adicional de $50,000 por servicios especiales de consultoría. Su cuenta bancaria personal, Roberto. En ese momento, algo se rompió en Roberto Vázquez. El periodista más temido de Colombia comenzó a llorar en vivo ante 8,000 espectadores. Señor presidente, dijo con voz quebrada, yo creía que estaba haciendo lo correcto. Petro se inclinó hacia adelante. Roberto, lo correcto habría sido investigar a quienes realmente están robando al país, pero en lugar de eso se convirtió en su empleado. Lo que pasó en los siguientes minutos se convertiría en uno de los momentos más impactantes de la televisión colombiana. Roberto Vázquez, ante la presión de las evidencias y el peso de años de compromiso ético, comenzó a confesar. Es cierto, dijo entre lágrimas, durante los últimos 5 años he recibido instrucciones sobre qué investigar y qué no investigar. Me decían que era para proteger la estabilidad del país, para evitar crear pánico innecesario. Petro escuchaba en silencio, permitiendo que Vázquez se hundiera en sus propias palabras. Los nombres que usted mencionó, los políticos que he investigado, algunos de ellos fueron escogidos porque estaban interfiriendo con ciertos negocios, no porque fueran corruptos, sino porque eran inconvenientes. En redes sociales, los hashtag Vázquez confiesa y Petro desenmascara se volvieron tendencia mundial en menos de 10 minutos. Los videos del momento se compartían masivamente, acompañados de comentarios que oscilaban entre la incredulidad y la indignación. ¿Quién más está involucrado, Roberto?, preguntó Petro. Vázquez miró a las cámaras, luego a Petro y finalmente hacia la sala de control donde sabía que los ejecutivos del canal estaban viendo cómo se desmoronaba todo su imperio mediático. Otros periodistas, otros programas. Es más grande de lo que usted cree, señor presidente. Es un sistema completo. La confesión de Vázquez desató una tormenta que cambió para siempre el panorama mediático de Colombia. En las horas siguientes al programa, las redes sociales se llenaron de reacciones que iban desde la incredulidad hasta la ira. Los canales de televisión rivales intentaron minimizar el impacto, pero era demasiado tarde. El video de Vázquez llorando y confesando había sido visto más de 10 millones de veces en las primeras 24 horas. Periodistas de todo el país comenzaron a hacer declaraciones. Algunos defendían a Vázquez, argumentando que había sido víctima de presiones corporativas. Otros aprovecharon para revelar sus propias experiencias con censura y presión editorial. María Elena Rodríguez, veterana periodista de investigación, escribió en su columna: «Lo que pasó con Roberto es solo la punta del iceberg. Muchos de nosotros hemos enfrentado presiones similares. La diferencia es que Roberto cedió y algunos de nosotros resistimos». Pero la reacción más significativa vino de los propios televidentes. Por primera vez en décadas, los colombianos comenzaron a cuestionar masivamente la información que recibían de los medios tradicionales. Una semana después del programa, Roberto Vázquez presentó su renuncia. En una carta de 2 páginas dirigida a los colombianos, escribió: «He pasado 25 años creyendo que era un guardián de la verdad, pero me convertí en su enemigo. Le pido perdón al país y especialmente a las personas cuyas vidas destruí, siguiendo órdenes de quienes nunca debí obedecer». El canal de televisión entró en crisis. Los anunciantes comenzaron a retirar sus patrocinios, exigiendo una explicación completa sobre los pagos mencionados por Petro. La junta directiva convocó reuniones de emergencia que se extendieron durante días. 3 meses después, se reveló que 6 periodistas más habían estado recibiendo pagos similares. 2 canales de televisión y 4 periódicos fueron investigados por la Fiscalía General por posible manipulación informativa. Petro, por su parte, utilizó el momento para lanzar una reforma integral a los medios de comunicación. «No se trata de censurar», explicó en una rueda de prensa posterior. «Se trata de garantizar que la información que reciben los ciudadanos sea verdadera e independiente». El caso de Roberto Vázquez se convirtió en un punto de inflexión en la historia del periodismo latinoamericano. Universidades de toda la región comenzaron a incluir el video de la entrevista en sus programas de ética periodística como ejemplo de lo que nunca debe suceder.
6 meses después de aquella noche, Vázquez reapareció públicamente, pero no como periodista. Había creado una fundación dedicada a promover la ética en el periodismo y la transparencia en los medios de comunicación. Esa noche, dijo en su primera conferencia pública, aprendí que el verdadero periodismo no es destruir personas, es construir verdades. Petro no me destruyó esa noche, me salvó de seguir destruyéndome a mí mismo. La grabación que Vázquez había planeado usar contra Petro resultó ser falsa, fabricada por los mismos intereses que lo financiaban. Los documentos que había preparado estaban basados en información manipulada y fuentes que nunca existieron. La historia de Roberto Vázquez y Gustavo Petro nos enseña que en el mundo de la información, el poder no siempre está donde creemos que está. Durante años, Vázquez creyó que tenía el poder de la verdad, cuando en realidad era solo un instrumento en manos de intereses más grandes. Aquella noche del 22 de septiembre, Colombia vio cómo el cazador se convertía en presa, cómo el que juzgaba era juzgado, y cómo la verdad, por incómoda que fuera, encontraba su camino hacia la luz. Petro demostró que la mejor defensa contra la manipulación no es el ataque, sino la transparencia total. Al exponer la corrupción de quienes pretendían exponerlo a él, creó un nuevo estándar para la política colombiana. Hoy, cuando los colombianos ven noticias en televisión, muchos recuerdan aquella noche cuando se dieron cuenta de que no todo lo que brillaba en la pantalla era oro. La caída de Roberto Vázquez marcó el fin de una era donde los periodistas podían manipular la información sin consecuencias. Y aunque la historia es dolorosa para quienes creían en la objetividad absoluta de los medios, también es esperanzadora, porque demostró que cuando la verdad se enfrenta a la mentira, no importa cuán poderosa sea la mentira, la verdad siempre encuentra una manera de prevalecer. La última vez que alguien vio a Petro después de esa entrevista histórica, estaba en su despacho presidencial, con la carpeta roja aún sobre su escritorio, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que, en la política, como en la vida, la preparación más importante no es la que haces para atacar, sino la que haces para defenderte de quienes pretenden destruirte injustamente. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre cómo consumes información, compártela, porque en una época donde las noticias falsas pueden destruir reputaciones y las verdades pueden estar ocultas detrás de intereses económicos, necesitamos recordar que nuestro deber como ciudadanos es cuestionar, investigar y nunca aceptar nada a ciegas. Suscríbete para más historias que revelan cómo funciona realmente el poder detrás de las cámaras. Y cuéntanos, en los comentarios, ¿confías plenamente en los medios de comunicación de tu país? Porque después de conocer la historia de Roberto Vázquez, quizás sea hora de empezar a hacer las preguntas correctas.